Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Es un gusto estar de nuevo con usted. Hoy hablaremos del caso de Ayotzinapa y también nos visita en el estudio la dramaturga y escritora Sabina Berman. Hace 4 años, el 26 de septiembre de 2014, el Estado mexicano llevó a cabo un brutal ataque en contra de un grupo de más de 100 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Estos estudiantes eran muy jóvenes, la mayoría no llegaban ni a los 20 años de edad y soñaban con convertirse en maestros. Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa provienen de orígenes humildes, muchos de pueblos indígenas, y tienen una enorme conciencia crítica y social. Aquel 26 de septiembre se preparaban para trasladarse a la Ciudad de México para participar en la marcha anual en conmemoración de la masacre del 2 de octubre. Pero sufrieron su propia represión sangrienta. Como los estudiantes del 68, los normalistas no portaban armas ni amenazaban a nadie. De todas formas, fueron agredidos cobardemente por policías municipales, bajo la supervisión y la vigilancia de las policías estatales y federales y de las Fuerzas Armadas. Ráfagas de balas, detenciones arbitrarias, persecuciones nocturnas por las calles de Iguala y hasta disparos directos a los jóvenes que esa noche intentaron llevar a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer los hechos. Quien encabezó esa conferencia de prensa, Julio César Mondragón, de 22 años, fue encontrado torturado y desollado un día después junto a la carretera de Iguala. Hubo por lo menos 94 víctimas directas esa noche, 11 personas ejecutadas, 40 heridas de gravedad y 43 estudiantes desaparecidos. Hasta la fecha, 4 años después, no sabemos dónde están los estudiantes desaparecidos. Más de 100 policías han sido detenidos, pero por alguna extraña razón, ninguno de ellos ha aportado suficiente información para reconstruir los hechos de la noche del 26 de septiembre. Y muchos han denunciado incluso que fueron torturados. El ex procurador Jesús Murillo Caram declaró en su momento que la verdad histórica era que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas tiradas al río San Juan. Pero tanto el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el famoso GEI, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el equipo argentino de antropología forense, invitado por ONGs locales, han desmentido por completo esta supuesta verdad. No existe evidencia alguna de que hubiera existido un incendio de esa magnitud en el basurero de Cocula. Y solamente se han encontrado los restos de uno de los normalistas, Alexandro Mora, aunque hay fuertes sospechas de que estos restos podrían haber sido incluso sembrados por las mismas autoridades. Así que, en adición a la desaparición forzada de docenas de jóvenes, hay también un caso de probable encubrimiento criminal de parte del Estado mexicano. Y esto podría llegar hasta las esferas más altas. La buena noticia es la increíble solidaridad nacional y internacional con los jóvenes de Ayotzinapa. Durante las semanas después de los hechos, salimos a marchar millones de mexicanos para exigir justicia y la aparición con vida de los estudiantes. La noticia se conoció hasta los rincones más alejados del planeta. Y hoy, con la llegada, a partir del 1 de diciembre, de un nuevo gobierno que se ha comprometido públicamente con llegar hasta el fondo de este caso, se abre una nueva ventana de oportunidad para hacer justicia. Además, hace unas semanas, el primer tribunal colegiado del 19º Circuito de Tamaulipas ordenó al gobierno mexicano crear una comisión de la verdad, con la participación de los familiares de las víctimas y con el fin de esclarecer los hechos. Y si la nueva integración del Senado de la República hace su trabajo, en unas semanas finalmente contaremos también con la nueva Fiscalía General de la Nación como organismo autónomo del Estado mexicano, que reemplazaría a la vieja PGR, que jamás pudo, si es que quiso, investigar
a fondo. El caso de Ayotzinapa será sin duda una prueba de fuego para el nuevo régimen. Ha llegado la hora de la verdad. Ahora, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, Sabina Berman, pasamos la estafeta a nuestro colega Walter Arellano, quien nos compartirá su recomendación para el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos un texto que en lo personal me conmovió. Se trata de la obra colectiva llamada Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, coordinada por Diana Amador y Alejandro Caballero y publicada por Ediciones Proceso en colaboración con la iniciativa periodística Marchando con Letras, que justamente busca apoyar tanto moral como económicamente a las familias de los desaparecidos. De hecho, las regalías del libro se destinan a los padres de los normalistas afectados. Lo que distingue esta obra es la narrativa biográfica de 47 jóvenes cuyo único anhelo era transformarse en maestros normalistas. Este libro busca dar a conocer lo que hay detrás de ese número de los 43, los sentimientos, los deseos, a las personas que vivieron la noche de Iguala, en un México donde lamentablemente dejó de ser un suceso la muerte para convertirse en una simple cifra. Y como cada semana tenemos regalos para nuestra querida audiencia, cortesía de Ediciones Proceso y, por supuesto, Diálogos por la Democracia. Vamos a obsequiar 3 ejemplares a las primeras 3 personas que utilicen el hashtag Quiero mi libro y nos arroben, evidentemente, a @diálogosunam. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones bibliográficas. Gracias. Aquí estamos de regreso en Diálogos por la Democracia con una invitada de lujo, Sabina Berman, bienvenida. Encantada de estar contigo, John. Un honor recibirte aquí en TV UNAM, en la máxima casa de estudios. Así es. Qué bueno que nos visitas. Para quienes no conozcan a Sabina, creo que son pocos, pero vamos a leer algunos datos curriculares. Ella es columnista de Proceso, somos colegas ahí en esa gran revista. También escribe en El Universal, también tiene su propio programa de televisión ahí en TV Azteca, ahora en ADN 40, que se llama ahora Entre Darwin y Berman, ¿no? Así es. No soy responsable de ese tema. Bueno, es un programa de entrevistas muy importante. Tú también me has invitado ahí, así que estamos, ya estás del otro lado de la mesa, te vamos a interrogar ahora a ti, ¿no? Sabina ha escrito muchos libros, es dramaturga, es escritora, su principal profesión, más allá de ser intelectual pública y periodista. Ella ha escrito muchos libros, por ejemplo, uno que se llama La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Así es. Eso ha sido publicado en 33 países, en editoriales diferentes, traducciones. Ha recibido muchos premios, como por ejemplo el Prix de Lecture de la Ville de Vincennes en Francia. Otro premio en la Feria del Libro de Frankfurt, el premio Juan Ruiz de Alarcón a la trayectoria en dramaturgia en México, 4 premios nacionales de dramaturgia en el Instituto Nacional de Bellas Artes, 2 premios Ariel, en fin, eres toda una institución, Sabina, y es un gran gusto tenerte aquí. Mira, empezamos con las cuestiones más coyunturales. En la primera parte del programa hablábamos de Ayotzinapa. Ya han pasado 4 años de este terrible acontecimiento. ¿Qué significó Ayotzinapa en México? ¿Qué van a decir los historiadores en el futuro sobre Ayotzinapa? ¿Fue un momento de rompimiento o cómo lo percibiste, lo ves? Yo hice una serie de entrevistas con zapatistas que eran originarios de la UNAM, estudiantes de la UNAM y estaban viviendo allí en la realidad con los zapatistas y eran zapatistas. Y hablamos mucho del 68. A ellos como generación, el momento del 68, ellos siendo niños o adolescentes, significó la ruptura con el gobierno. El darse cuenta que el gobierno les mentía y los agredía, que estaba en contra de ellos, que era el enemigo. Es una ruptura de la que no se recuperaron. Yo creo que Ayotzinapa fue el recuerdo de la misma ruptura, porque nunca
llegamos a esta cicatrización y este nuevo matrimonio entre sociedad y gobierno. Seguimos considerando la verdad como un asunto extranjero. Nuestro sistema de justicia no funciona. Es muy claro que no funciona, la policía no investiga, la policía está corrompida, infiltrada, y después todo eso provoca caos, que yo no sé qué es peor, la corrupción o el caos. Y después la incapacidad y la falta de voluntad de investigar la verdad, y por lo tanto la justicia ya es un segundo paso que queda muy lejos. Creo que Ayotzinapa fue el final de la transición democrática. Fue la sensación de que eso no lo habían atendido la transición democrática y no podíamos seguir avanzando en la democracia con esa herida. Un país que no es capaz de conocer su verdad y que descubre que su fuerza pública agrede a los ciudadanos. Sí. Eso fue el Estado, pues, no fue nada más un conflicto entre bandas del narcotráfico, No. fue claramente el Estado agrediendo a jóvenes. Se les cayó la máscara, entonces, al sistema autoritario, así lo dirías. Pero yo no pondría autoritario, yo diría el sistema caótico, porque tal vez hasta autoritario fuera mejor, porque quiere decir que alguien está al mando. El problema es que nadie está al mando. O sea, allí ves, una policía le entrega a otra policía a los estudiantes y otra policía quién sabe qué hace, y el ejército parece que está de este lado y en el caos. Y bueno, y tienen relación con los narcos, pero todo es un parece, no se sabe. Yo estoy segura que ellos tampoco saben. Bueno, alguien sabe. Alguien sabe. ¿Tú crees? Es que yo no estoy segura. En las entrañas del sistema hay un caos. Y claro, hay una incapacidad y una falta de voluntad de construir los mecanismos para que alguien sepa. Y bueno, nuestro procurador de justicia, que más fácil que investigar. Cansado. El que se cansó, dice, ya me cansé de investigar. Si yo cuando lo vi en la tele dije, yo también me canso de escribir fábulas. Él también se cansó. Escribió una fábula, pero el sistema lo ha venido haciendo. Esto es parte de nuestra historia, es algo que no hemos resuelto a través de la historia de México. ¿Recuerdas que fue en diciembre o noviembre que Enrique Peña Nieto salió y invitó a la población mexicana a superar Ayotzinapa? Fue su expresión. Ya supérenlo, ya tenemos que, justamente lo que estás diciendo es que esa herida pues, no se ha suturado, no se ha resuelto, sino sigue totalmente abierto. Incluso ha tenido consecuencias políticas, uno se atrevería a decir, ¿no? Con esa caída de legitimidad de Peña Nieto se puede explicar un poco la efervescencia social de hoy, las elecciones del 1 de julio, o ya estoy volando. No, por supuesto, es Ayotzinapa y la Casa Blanca, que una es la versión de horror, Ayotzinapa, y la Casa Blanca es la versión elegante, digna de la revista Hola, ¿no? La casa de lujo en las lomas, la esposa que se toma fotos, el periodista que abre el Hola y detecta allí una casa no declarada por el presidente, pero en ambas hay esta mentira que resuelve el horror, que resuelve la corrupción del sistema. No, el presidente Peña reaccionó mintiendo. Reaccionó como si estuviéramos antes de la transición a la democracia. Nombra a un investigador increíble, desde cómo lo nombra, parecía Hablas de Virgilio Andrade, sí, en la función pública para investigar el caso. Exacto. O sea, era increíble desde, me duele decirlo, pero desde su aspecto, la sonrisa inadecuada. El cinismo absoluto, ¿no? El presidente dándole indicaciones. Ellos sabían que era mentira todo, pero creían que estaban tratando con el mismo pueblo mexicano de 1970, porque hay que recordar, en el Estado de México no ha pasado el cambio a la democracia. Ellos siguen en 1970, el actual gobernador sigue en 1970. Son 90 años casi del gobierno de un solo partido en ese estado. Sí, entonces el presidente hizo lo que hubiera hecho un priista de 1970, contar una mentira y decir, vuelta de hoja, trascendámoslo, decía Carlos Salinas. Trascendamos, ahora es supérenlo. Exactamente. Es lo mismo. Pero hay el lado optimista, es que tú estás diciendo que tenemos otra sociedad. Sí, somos más conscientes, participativos, o más bien simplemente estamos distraídos por las redes y
y por la globalización. O sea, ¿realmente es una conciencia sólida la que estamos construyendo en México? Yo creo que una buena parte sí, de la gente sí. O sea, y tenemos la oportunidad de expresarnos. Mira, esto que estamos platicando en TV UNAM, es imposible que lo hubiéramos platicado en 1970. Sencillamente no hubiera sido posible. No hubiera sido posible en 1999. A mí me consta cómo estaban cerrados los medios. Ahora ya hablamos con más claridad, pero estamos todavía en la retórica. O sea, estamos todavía, ves tu Twitter y dices, sí, estoy muy enojado por Ayotzinapa, retweet. Eso... Como si con eso resolvieras el problema. Exacto, tenemos que pasar, y sospecho que a quien le toca sobre todo es a Morena, al gobierno de Morena, pasar a construir un sistema de justicia. Yo tengo entusiasmo al respecto, tengo buenos fundamentos para ser optimista, porque López Obrador lo ha dicho claramente, que necesitamos construir la justicia, esa es su expresión, y porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, conoce exactamente dónde está roto el sistema de justicia, que es en muchísimas partes, en más partes que en las que está bien instalado, y luego la secretaria de la Función Pública, que a ti la conocemos toca bien familiarmente, pero Irma Heréndira Sandoval ha sido muy convincente en lo que ha explicado cómo va a abordar el tema de la corrupción. Suena factible. Pues aquí ha estado Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Irma no, porque pues, como por ser mi esposa no sería correcto, pero coincido contigo. Pero a ver, sí, tenemos mucha esperanza, tú lo tienes, yo lo tengo, muchos lo tenemos. De hecho, las encuestas demuestran que si hubiera otra elección hoy, Andrés Manuel no recibiría solamente 53%, sino 65%. Los índices de confianza del consumidor están arriba, estamos en la luna de miel. Sí. Pero, ¿cómo vamos a saber si realmente exista esa cuarta transformación? O sea, 2024, Sabina, ¿cómo imaginas este país? O sea, ¿qué indicadores podemos exigir y esperar de este nuevo sexenio? Sí, bueno, tendríamos que esperar que haya un nuevo sistema de justicia, que hayan jueces que no sean corruptos, que haya una policía que no esté engarzada al crimen. Yo creo que sí es posible, estamos vivos, los policías son gente viva, los criminales son gente viva, tendríamos que poderlo solucionar y salir de esta postración de escepticismo que llevamos pues toda la época democrática diciendo esto necesitamos pero no se puede. Y creo que este gobierno supera por mucho lo que las ONGs habían estado diciendo sobre la manera de solucionarlo. Yo me acuerdo de estas peticiones de crear un fiscal anticorrupción. Claro. El 3 de 3. A mí siempre me parecieron peticiones muy pequeñas. Este sistema se tiene que reconstruir, el sistema judicial se tiene que reconstruir. Reconstruir es un eufemismo para decir volver a ser desde sus cimientos. Mira, si se logra eso, nos podemos dar por bien servidos. Es un cambio cuántico, sí. Es un salto civilizatorio en México. Pues hoy solamente 1% de los delitos que se cometen se reciben algún castigo. La impunidad es increíble. Esperemos que con esta ya fiscal autónomo y con un poder judicial que pues es el otro poder que le falta. Aquí estuvo también el programa Arturo Saldívar, ¿no? Uno de los ministros más innovadores, que dice abiertamente que el Poder Judicial también tiene que recibir el mensaje de las urnas. No es que el Poder Judicial tiene que seguir al presidente, no, va a aumentar defender su autonomía, pero recibir ese mensaje, entender esa indignación y también reformarse en sus propios términos. Pero, ¿qué tal la cultura, Sabina? Tú eres de los grandes promotores culturales, aparte de escritora, que siempre estás insistiendo en ese tema. ¿Cuáles podrían ser algunas líneas para seguir en este materia? Alejandra Frausto es la que ha invitado a Andrés Manuel. ¿Va a proponer algo diferente o cómo ves la nueva la que será la secretaria de Cultura? Bueno, ella tiene un proyecto de dispersar la cultura por todo el país y recoger de todo el país la cultura. Bueno, eso es fabuloso, digo, es lo que se propuso Vasconcelos después de la revolución. Yo tengo preocupaciones.
al respecto. Yo quisiera que esa cultura que se distribuya y que se recoja tenga altos estándares, que no sea una cultura pauperizada. Que lo popular y lo general universal no reduzca la calidad. Sí, claro. Nuestros artesanos, yo digo que son los mejores del mundo. Lo que es seguro es que la UNESCO nos ha dicho que solo hay 3 artesanías vivas y una es la mexicana. Y es de una capacidad de belleza. Ya no sé, en el mundo, México es de los únicos países. Así, se los fusilan los grandes diseñadores, ¿no? Los diseños de nuestros indígenas. Es ese nivel, o sea, que no echemos a perder ese nivel que se da naturalmente en los mal llamados artesanos, porque la mayoría son artistas. Claro. Pero que no signifique esta dispersión a cultura, que el teatro que se va a llegar a Oaxaca, a un pueblito en Oaxaca, sea una señorita en mallas y tenis recitando, claro. Porque eso no es teatro. Y no es justo dispersar algo que se parece a la cultura, pero no es. Entonces, yo tengo todavía interrogantes. Por otra parte, conozco a Alejandra. Mira, la conocí en el Conaculta y después la conocí como secretaria de Cultura en Guerrero, donde con muy pocos recursos sí hizo eventos importantes. Trajo a Plácido Domingo a cantar, imagínate, allí en la playa, Plácido Domingo cantando, era muy espectacular. Vi su proyecto de cine Sillita. La gente salía de sus casas en los pueblos y ponía su silla en el Zócalo y proyectaban una película en una fachada. Y así, ahí no hay deterioro de la cultura. Claro. Era fantástico porque eran grandes películas. Que se cuide eso. Que se rompa esa tradición tan perversa de la alta cultura y la cultura popular, que puede encontrar una forma para sintetizarlo, ¿no? Enaltecer y universalizar la cultura popular y también popularizar la alta cultura, y ¿no? que lleguemos a los públicos. Decía Monsiváis, en nuestra época el pueblo se llama público. Bueno, hay algo de cierto, ¿no? Es otra manera de nombrarlo. Que lleguemos, que se desclase los públicos de la cultura. Ahora, excepto en la Ciudad de México, en el resto del país es muy difícil que alguien que no pertenezca a la clase media, media alta y alta asista a eventos culturales. Esto tiene que cambiar. Además, el Estado sí apoya la cultura, la subsidia indirectamente. Lo que no ha visto el Estado es cómo esa cultura que apoya cumple su función social. Y los artistas estamos creando a todo vapor porque tenemos la vocación de crear. Somos estos locos que nos paguen o no nos paguen, vamos a estar creando, ¿no? Somos artistas, pero el sistema nos ha condenado a ser autistas, que se parece a artistas, pero no es lo mismo. Es decir, las entradas para la sociedad son muy pequeñas, son chiquitas, son contadas. El Estado no ha abierto esas puertas, no le ha interesado precisamente que la cultura cumpla su misión social. Claro. Muy bien, Sabina. Pues vamos a hacer un breve corte de 2 minutitos y regresamos contigo. No te vayas. Seguimos en esta conversación tan dinámica, fascinante con Sabina Berman. Un gusto tenerte, Sabina. Quiero ir más hacia tu obra personal. Bueno, una pregunta, a ver si me puedes contestar. ¿Cuándo te cayó el 20 de que tu vocación era la escritura? Muy temprano. Yo recuerdo que habría tenido 8 años. Vivía yo muy sola. Tenía 2 hermanos, hombres que me ignoraban. O si me presentaba ante ellos, me mataban con sus pistolas. O me metían gol. Bueno, era el juguete de mis hermanos. Y entonces y mi madre trabajaba. Entonces me pasaba muchas horas sola en el jardín de la casa. Y poco a poco me di cuenta que el lenguaje para mí era lo más fascinante. Era una tortura porque no me dejaba estar sencillamente en el presente, pero al mismo tiempo me proveía de alas.
para inventar la realidad, para jugar. Continuamente yo estaba jugando que estaba en otro lugar. Estaba en el Amazonas, leía para poder jugar luego en el jardín. Y creo que allí, sin saberlo, ya estaba decidiendo a qué me iba a dedicar, al lenguaje. ¿Y por qué el teatro en particular? Bueno, imagínate, si platicaba yo conmigo misma y me encontraba del otro lado de la palmera, y después en la adolescencia con esto de la identidad sexual se volvió muy complicado, porque yo no estaba segura de si quería ser hombre o mujer y creía que lo podía elegir. Ahora, a la edad que tengo, estoy segura de que se puede elegir, ¿no? El mundo ha cambiado mucho. Entonces jugaba y era yo un gángster, yo era la prostituta del gángster, y no, era la amante, la esposa, y después era la policía. Me pasaba muchas horas siendo mucha gente. Sí. Y creo que afortunadamente existe algo que se llama teatro. Cuando tenía 17 años me hicieron una prueba psicológica y mi madre estaba muy preocupada, mi madre que es psicoanalista, porque le dijeron, mira, o va a ser criminal o genio, o va a ser artista. No hay muchas en medio. Ves más allá de la normalidad, y eso es un requisito para justamente tener este talento que tienes. Pero de repente ya pasaste no solamente de ser escritora, dramaturga, sino pues, intelectual público, crítica, analista de la realidad, que es otro paso muy importante. ¿Nunca dudaste de que esto podría afectar tu pureza artística, Sí, entrar claro. en ese debate? ¿O? Claro, pero sucedió naturalmente porque me empecé a dar cuenta de esa obra literaria que crea la sociedad al dialogar. Me tocó, bueno, la transición a la democracia, y allí es donde me entusiasmé, o ver cómo el lenguaje iba juntándose de distintas maneras para hacer otra narrativa, y eso me fascinó. Y de hecho yo lo que hago, más que hacer un análisis político con vectores académicos importantes, narro la realidad de otra manera, con humor y sin concesiones. Por ejemplo, la semana pasada escribí la tía imprescindible Claro, del presidente lo leí en el Universal, Peña, sí. donde develo la realidad de que todo político mexicano de calibre tiene a una tía Mercedes que se muere cuando acaban su Simbólicamente, mandato, sí. y los hereda, ¿no? Y cambian de estatus social radicalmente, se vuelven millonarios, si no es que billonarios, gracias a la tía Mercedes. Entonces creo fábulas para atrapar nuestra situación social. Eso es lo que hago. Cuando me dicen que soy intelectual, digo, es algo parecido, pero creo que estoy tratando artísticamente la conciencia colectiva. Claro, es muy bonito. Yo creo que en particular en México tenemos una larga tradición de eso. No en todos los países tienen tanta riqueza de esta figura del escritor, del académico, intelectual, que de repente entra directamente en esos debates. En otro lugar está más compartimentalizado el asunto, como en los Estados Unidos, por ejemplo, otros lados, y eso es muy rico, se disfruta, ¿no? Así es. En México todavía sale en primera plana lo que opina un intelectual. Creo que es una herencia que tiene que ver con nuestra conexión con Europa muy sana. En Estados Unidos ya me hubieran pasado a la sección de cómics, ¿no? Así es. Bueno, no dudo que algunos me quieran pasar a la sección de cómics y un poco más lejos, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo muy saludable de México. Somos muy artísticos, ¿no? Sí. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Artísticos, literarios? ¿Qué es lo que más te consume las horas del día? Estoy preparando un estreno en marzo de una obra que se llama Los ejercicios fantásticos del yo. Hablando de esto de que una persona son muchos yos, allí retrato a través de Pessoa esta dificultad y esta libertad de no casarse con un yo único. La estrenamos en enero con Gael García Bernal en Argentina. Nos fue muy, muy bien. Él es el actor principal de la obra. Y ahora la vamos a reestrenar en México, en el Teatro Helénico. Por otra parte, estoy preparando, yo no dirijo, pero el remontaje de una obra que se llama Testosterona, que estrenamos este año y en 2018, y nos fue muy bien, y que habla de ser mujer,
y estar en un sistema triangular, de piramidal, es decir, patriarcal, ¿no? Esto de que, y esto es lo que el shock que tenemos las mujeres cuando entramos a una empresa, sobre todo las empresas privadas, que son monarquías, ¿no? Allí la democracia no hay tal, y son pirámides, son sistemas patriarcales para los cuales no estamos entrenadas y tenemos que decidir, o nos entrenamos y nos quedamos dentro de la pirámide y queremos subir en la pirámide, o nos vamos de la pirámide. Hay muchas mujeres que se van. ¿La cultura mexicana para ti es de alguna manera esencialmente machista o no? Sí, claro. ¿Sí? Sí, creo que estamos en un tránsito muy saludable. No, pero sí. Y yo he visto ante mis ojos cambiar el machismo a una versión soterrada del machismo. Más hipócrita, pues. Sí, hipócrita y con mala conciencia, ¿no? Y donde además con muchos aliados. La gran diferencia es que en 1999, cuando hicimos Mujeres y Poder, una serie de televisión sobre el tema, los hombres lo sentían como una agresión de que las mujeres pusiéramos en la misma frase mujeres y poder. Ahora es bien distinto. Tenemos, yo diría, a la mitad de la población masculina aliada. Sí están conscientes porque pasa por la aspiración de democracia y la comprensión de una relación de consentimiento y de diálogo. Sí. Esa es la gran diferencia. Y hay cosas espectaculares que a mí me impresionan. Por ejemplo, ahora que tenemos un Congreso paritario, la mitad de los diputados son de diputadas. En el mundo, ¿no? Yo creo que es el número 2 o 3, pero somos los únicos. Esa es la propuesta del nuevo presidente de tener su gabinete paritario. Sí, claro. Nosotros en México legalizamos el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo antes que San Francisco, creo, incluso. Así es. Entonces Pero hay cosas muy interesantes de avanzada dentro de una cultura que también tiene esos problemas. También tiene mucho dinamismo, pues eso me da mucho gusto también. Pero te iba a decir, el aborto lo echó para atrás el PAN y el PRI. Increíblemente el PRI. Bueno, a nivel federal, pero todavía está legalizado en muchos estados, ¿no? La Ciudad de México, sobre todo, sí, pero lo echaron para atrás de una manera traidora y se vendieron a intereses transnacionales de la Iglesia, muy feo. Esperemos, es una de las cosas que yo espero que no había comentado de este gobierno, que dadas las condiciones en el Congreso y en el gabinete, y además las mujeres del gabinete son mujeres muy efectivas, ¿no? Y son todas líderes, feministas, y son feministas naturalmente, ¿no? Que bueno, que todo esto que se nos quedó en agenda trazado de las libertades de las mujeres se apruebe. Todo se vuelva a federalizar, el derecho a decir la propia maternidad, se haga leyes para acotar la violencia contra las mujeres. En ese sentido sí soy muy, muy optimista. Sí, porque ahora vamos para que el público entienda, tenemos a nivel constitucional federal, se permite que las entidades federativas pueden legalizar interrupción anticipada del aborto, como en la Ciudad de México, pero todavía no es derecho nacional que se imponga en los estados. Entonces se podría hacer a nivel federal o también a nivel nacional para que se avance este derecho, ¿no? Así es. Muy bien, ¿qué más? Tenemos un par de minutos más antes de pasar a unas preguntas de parte de nuestros estudiantes aquí en la UNAM que están muy ansiosos de conversar contigo también. Tú dime. Pues tú dime, Sabina, ¿qué sería tu mensaje en general para los estudiantes de hoy, de la UNAM, que están estudiando literatura, están intentando encontrar su voz? ¿Hay todavía esperanza, por ejemplo, para la escritura hoy? O sea, en este mundo de las redes, ¿los libros todavía se venden? ¿Es una profesión que podemos tener? Está cambiando mucho, pero nunca ha habido más lectores de la letra impresa, ¿no? Oye, está todo el mundo acá escribiendo y leyendo todo el día. Nunca ha sido el lenguaje algo tan vivo. No, va a cambiar todo. Yo, por ejemplo, mis libros, ya no tengo libros. Todo lo tengo en mi iPad y me parece maravilloso. Yo creo que no hay que resistirse a la transformación de la lengua, hay que entenderla, disfrutarla, ensancharla y rebelarse también contra ella. Por ejemplo, no todo se puede expresar en 280 caracteres. Así es. Por favor, ¿no? No, yo creo que está muy viva la
literatura mexicana. El texto es muy interesante desde perspectiva tuya, porque no tenemos que ver la pantalla como una distracción de la lectura. De hecho, más bien se están fundiendo todas las diferentes formas de expresión y puede ser incluso la creación de una nueva conciencia más amplia, ¿no? Yo en mi celular tengo libros de poesía, porque creo que es perfecto el celular para leer poesía. Me acabo de leer a T.S. Eliot de nuevo y lo leo y además pongo que me lo lea la máquina. Y dice, bla, 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 y me parece fantástico, porque tú creas la emoción dentro. Muy bien, Sabina, pues muchas gracias. Si te quedas unos minutos más, vamos a pasar primero a una pequeña sección con América, una recomendación cultural para el público, para que visiten esta semana, y regresando al corte, estaremos de regreso con Sabina y con nuestros estudiantes que quieren dialogar con ella. Muchas gracias. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Diálogos Recomienda. Estamos a tan solo pocos días del 2 de octubre y por eso el día de hoy les voy a platicar sobre una exposición que se llama No consta en actas. Esta ha sido coordinada por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se encuentra en la Academia San Carlos, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En esta exposición podrán encontrar, entre otros, el trabajo de dos grandes artistas, como son Francisco Moreno Capdevila y José de Jesús Martínez, quienes lograron la proyección de la introspección que se vivió en 1968. Cabe mencionar que José de Jesús Martínez fue quien creó la imagen de la Paloma de la Paz atravesada por una bayoneta. Asimismo, van a encontrar videos, fotografías inéditas que se encontraron en el acervo de la antigua Academia de San Carlos, textos de protestas y poemas que acompañaron, pero también siguen acompañando la lucha estudiantil. Así que si quieren conocer aún más sobre el movimiento de 1968, también podrán darse cuenta de la importancia que ha tenido el arte en el movimiento social y en la lucha estudiantil. Esta ha sido nuestra recomendación de hoy y recuerden que si ustedes quieren hacernos llegar alguna recomendación sobre actividades con temas políticos, la democracia y la participación ciudadana, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Que tengan excelente domingo. Nos vemos la siguiente semana. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, esperanza. Has de saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Pues aquí estamos de regreso con Sabino. Gracias por seguir con nosotros. Nuestros destacadísimos alumnos, jóvenes universitarios, quieren dialogar contigo. Aquí tenemos a Isis, a Beth, a Armando. Voy a dejar que ellos se presenten solas y solo y te preguntan lo que gusten. Isis, primero. Bueno, mi nombre es Isis Rangel, estudio en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y es un gusto conocerla. Bueno, tengo curiosidad de saber cómo es que descubrió ese interés y esa vocación por escribir temas de política. Sí, me sucedió muy tarde en la vida. Fue en 1999, hicimos un proyecto con Isabel Tardán y Denise Merker, que se llamó Mujeres y Poder. Y a través del interés por la condición de las mujeres, me empecé a enterar más de la política del país y la política internacional, y lo que me fascinó es darme cuenta que la política vista desde cierto ángulo es la construcción colectiva de una narrativa. Y eso dije, bueno, yo estoy entrenada para ver cómo se construye una narrativa. Así entré a escribir sobre política. O sea, la comparación entre la política y la literatura los ves como un producto similar. Entonces... Sí, la política crea, ante todo, una narrativa colectiva que dice quiénes somos y a dónde vamos. Y es, gran parte de esa narrativa es ficción. Y algunas narrativas son poderosamente evolucionadas
y otras nos llevan para atrás. Por ejemplo, la idea mexicana de que somos un fracaso y todo lo que pretendemos se va a caer, y mejor no trates de construir una torre de cubitos porque se cae seguro, ¿no? Esa narrativa es muy dañina. Y la narrativa que ahora estamos tratando de construir, y ves el esfuerzo social y también los detractores, los que siempre están diciendo, no, eso no es cierto, los que no creen, ¿no? Los cínicos, los mentirosos, es como una gran obra conjunta. Muy interesante. Armando, ¿cuál es tu pregunta? Bien, primero, mi nombre es Armando Martínez, actualmente curso el 5º semestre en la Facultad de Derecho. Quiero agradecer al doctor Ackerman por habernos invitado y tener el honor de poder dialogar con Sabina. Mi pregunta es, hablaba hace un momento de esta paridad que existe en el Congreso actualmente y en el gabinete. Con base en esto, ¿cuál es la perspectiva que tiene como periodista del actuar de este nuevo gabinete y de la nueva administración? Sí, tengo información privilegiada, en el sentido de que he entrevistado a buena parte del gabinete, y las mujeres del gabinete me parecen especialmente fuertes en su intelecto, y todas son feministas. O sea, ya son feministas naturalmente, sin pedir disculpas, entienden que la vida actualmente la viven distinto a las mujeres que los hombres por ciertos impedimentos, y están decididas a hacer una diferencia en ese sentido. Ellas ya son una diferencia, simbólicamente es muy poderoso. Las niñas de 8 años, que vean en la tele que hablan de el poder y del porvenir del país a mujeres, les estamos cambiando la mente. Ahora, espero que hayan medidas muy concretas para disminuir la desigualdad entre los géneros. Esto es bueno para todos, porque resulta que las mujeres nos ocupamos tradicionalmente del cuidado de los menos fuertes, de los más débiles, de los niños, de los hogares. Bueno, si todo el sistema favorece a que esos aspectos de la vida de todos, de hombres y mujeres, sean mejores, todos salimos ganando con el ascenso de poder de las mujeres. Muy bien. Beth. Hola Sabina, mucho gusto. Mi nombre es Beatriz Contreras y soy estudiante de 5º semestre también de la Facultad de Derecho. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son los temas a los que se les tiene que tener prioridad respecto a los compromisos en este nuevo gobierno que va a entrar? Fíjate que estás haciendo una pregunta muy interesante, porque sí hay muchas promesas y hay muchas expectativas, y además hay muchas expectativas incluso fundadas en nada. Todo va a cambiar. No, pues no, todo va a cambiar. No, algunas cosas se van a quedar. Yo creo que son claras. La corrupción. Si salimos de este sexenio con un país no corrupto, nos podamos dar por servidos. La siguiente es la inseguridad, obviamente. Y después yo pondría también el cambio del relato. Hemos estado peleándonos mucho tiempo. El neoliberalismo nos ha traído una cultura de la competencia y del hablar de yo quiero, yo, y empezar a hablar también, no hay que abandonar el yo, pero también del nosotros, ¿no? Y los veo a ustedes sentados y tras ustedes están unos hexágonos de colmena, y la enseñanza de las colmenas es que las especies gregarias son gregarias porque almacenan el bien común para persistir, para que toda la comunidad funcione. Nosotros somos la especie más gregaria, incluso más que las abejas, pero el neoliberalismo nos metió un relato falso y muy dañino, esto de yo y tú no. Y mi éxito depende de que tú no tengas éxito. Eso, espero que cambie ese relato. Creo que ya está cambiando. Muy bien, Sabina. Palabras muy, muy sabias y profundas. Regresamos con Isis. Bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué nos quiere transmitir con cada reacción que realiza? ¿Qué es lo que quiere dejarnos a nosotros? Fíjate que es por periodos. He tenido un periodo muy largo del que vengo, que lo que me ha interesado es contar la diversidad, que somos diversos,
y que estamos atrapados en nociones de que somos, por ejemplo, somos hombre o mujer, somos, quien nos influye es la sociedad o la cultura, la naturaleza o la cultura. Y toda esta etapa de la que vengo, casi 20 años, es cambiar las O's por las I's. Somos esto y somos esto. Somos sociales y somos naturales. Somos hombres y somos mujeres. Las mujeres tenemos parte de hombre, los hombres parte de mujeres. Y últimamente, dentro de esas cosas que, si lees lo que he escrito en estos 20 años, todo se trata de eso. En especial ahorita me interesa de abrir el corazón. ¿Cómo los relatos nos pueden abrir el corazón? Y las implicaciones que tiene vivir con el corazón abierto. Muy bien, aquí también tenemos un yin yang, ¿no? También es muy a propósito de lo que dices. Y es muy, lo noté desde el principio, porque además es el símbolo del habla. Así es, del diálogo, así es. Y se vuelve un yin yang, sí, precioso. Muy bien. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Claro que sí, esta mesa para cenar todas las noches. Armando. Bueno, retomando un poco el tema de los relatos, ¿cree, o en su opinión, le daría a este nuevo gobierno para poder cambiar este final que tenemos en la historia de Ayotzinapa, poder ampliar este horizonte o quizá continuar esta historia y poder esclarecer y darnos un final concreto de esto? Claro, eso esperamos, ¿no? Esperamos que irnos acostumbrando a esa cosa extranjera que se llama la verdad, ¿no? Que ya se nos vuelva, aprendamos a investigar, que el periodismo de investigación sea más amplio. Ojalá, eso es difícil por circunstancias económicas. Lo que platicaba con John, ¿no? Que tengamos una policía que trabaje para la verdad, investigando y para hacer cumplir las leyes. Bueno, es una gesta heroica la que nos hemos propuesto. Cuando votamos la mayoría por Morena, nos propusimos una gesta heroica. Creímos que era posible. Ahí viene la incertidumbre, ¿no? A partir del 1 de diciembre, todos creo que estamos nerviosos, ¿no? Estamos en el interregno, el limbo, este espacio, ni aquí ni allá. Sucederán cosas que no nos imaginamos. Lo único seguro que van a suceder cosas que no nos imaginamos. Así es, eso es lo bonito. Beth, adelante, por favor. Bueno, ¿y qué medidas crees que tiene que tomar este nuevo gobierno en materia de género? Híjoles, pues sí, yo creo que lo principal es atender el asunto de violencia contra las mujeres. O sea, ya basta. O sea, el machismo es otra manera de decir una violencia sistémica hacia las mujeres, que va desde el piropo no pedido, pasa por el acoso y termina en el feminicidio. Las mujeres sí. Oye, la mitad de la población somos estas simias hablantes que cuando salimos a la calle tenemos miedo. En cuanto oscurece, ¿tú tienes miedo cuando caminas en la calle sola? ¿Tú? Sí. Armando, ¿tú tienes miedo cuando caminas en la calle? Con la seguridad que tenemos actualmente, pues. Claro, pero yo creo que a las mujeres nos toca el doble. O sea, tienes miedo real. Eso lo tiene que cambiar. Sí. Muy bien, ¿qué más, colegas? ¿Qué es lo que aprovechar de que está aquí Sabina con nosotros, antes de que yo sí tengo una se nos pregunta. escape de CEU? me gustó mucho su libro del Dios de Darwin. Nada más quería preguntarle si en algún momento pensó estudiar otra cosa diferente. O sea, no sé, algo a mí lo que me transmitió en ese libro fue si le gustaba la biología, por ejemplo. Exacto. Y de nuevo, uno de los caminos que descubrí tarde y no pude tomar, pero de hecho dentro de mis planes está el próximo año irme a tomar una especie de maestría breve en biología. Sí, porque yo creo que lo que hemos descubierto los seres humanos es que las historias que nos contamos tienen mucho de aleatorio, ¿no? Hablamos del neoliberalismo, pero también el socialismo, son historias que nos contamos. Y ante esta sensación de que nada es seguro,
donde yo creo está el futuro de la felicidad de la especie, es en la naturaleza, volvernos a abrir en la naturaleza, ser unos con la naturaleza, y las leyes que rigen la naturaleza, soy utópica, a más no poder, deberían ser las que rijan nuestras sociedades y nuestras vidas. Y esas leyes no es un terreno despoblado, ya sabemos bastante, a partir de Darwin ya se descubrieron bastante de las leyes que rigen en la naturaleza y no curiosamente son muy distintas a nuestras leyes sociales, muy distintas. Pero es muy interesante eso ¿te consideras darwinista entonces? Sí, pero esa es mi religión. Bueno, lo que pasa es que hay una mala comprensión luego del darwinismo. La gente cree que el darwinismo es eso de lo que tú defines como neoliberalismo, claro, que es la competencia, el yoísmo, la competencia hasta el final violenta. La ley del más apto. Cuando en realidad Darwin habla de esto, sobrevive el que mejor se adapta a sus circunstancias. Y por eso incluso Marx mismo dedica a su obra a Darwin, porque rompe con esta visión lineal de la historia y se abre una forma más dialéctica, más interpretativa y compleja para entender la humanidad, ¿no? ¿O sí, estoy mal? No, totalmente. No, y de hecho, cuando cumplió 62 años Darwin y tenía angina de pecho, estaba muy preocupado porque se dio cuenta que su teoría del más apto se estaba tergiversando y adaptando así a fuerzas en la arena política. Así es. Y en la arena también económica. Y entonces dijo, a ver, es que yo me he dedicado a estudiar ese momento de crisis donde la rana se come a la lombriz, donde la serpiente salta y muerde al leopardo y lo mata. Esos momentos de crisis. Pero la verdad, él vivía en un rancho, en una granja, en las afueras, en la naturaleza, decía, pero la verdad es que el 90% del tiempo no está en crisis la naturaleza, está conviviendo y cooperando. Las especies están cooperando entre sí y los individuos están cooperando entre sí. Y sus últimos años los dedicó a investigar la cooperación. Mira, produjo un librito muy delgado que nadie le hace caso, precisamente porque a muchos les conviene no hacerle caso, que es El ascenso del hombre, que se los recomiendo mucho que lo lean. Es un libro difícil, de pronto incongruente, pero vale mucho porque ahí están las semillas de esto, de llegar a las leyes naturales y adaptarnos con felicidad a esas leyes, porque lo que decía Darwin es, mientras mejor adaptado estás, mientras un grupo está mejor adaptado a la naturaleza, es más feliz. Y después te define qué es la felicidad, que es la abundancia de recursos. O sea, que a nadie le falte nada, ni a ti ni al que está al lado. Pues muchas gracias, Sabina. Ha sido una conversación muy rica, muy profunda, muy dinámica. Les agradezco mucho a ustedes, Beth, Isis, Armando, acompañarnos. Ojalá todas y todos regresen otra edición de Diálogos por la Democracia. Y le agradezco a usted por acompañarnos. Y nos vemos de nuevo en 8 días a las 7 de la noche en esta nueva temporada de Diálogos por la Democracia.